Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Diego. Bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede contar sobre este proceso? ¿Para quiénes está dirigido? Y bueno, tenemos hasta el 6 de agosto para quienes están en ello. Cuéntenos un poquito de qué se trata y cómo beneficiarse de esto que está difundiendo la Contraloría. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, como usted bien decía, se trata de un beneficio, en realidad se trata de un beneficio legal, mediante el cual los servidores, ex servidores o personas jurídicas también pueden beneficiarse de cancelar sus obligaciones, el capital de sus Ujú. obligaciones sin intereses ni costas, menos gastos administrativos. Entonces, cuenta solamente hasta el 6 de agosto, estamos ya en cuenta regresiva prácticamente. Bueno, entonces quienes tengan coactivas, mucha atención hasta el 6 de agosto, cómo funciona este proceso y cuéntanos también más o menos cuántas personas se han acogido hasta la fecha a este beneficio que usted lo plantea y cuál es la expectativa de la Contraloría. Hasta el momento, unas 2.500 personas se han acercado a cancelar a nivel nacional, entre tanto responsabilidades confirmadas por la Dirección de Responsabilidades como también por títulos de crédito. Entonces, esperamos nosotros que conforme pasen los días, generalmente se acostumbra a dejar todo para el final. Esperamos que durante el mes de julio haya una mayor aceptación. Pero en todo caso, en los últimos días tuvimos un acceso ya al corte de cuenta del mes de junio, los días transcurridos de junio, y recibimos aproximadamente $833.000, cuando en años anteriores se recibió un promedio de 300, $400.000. Entonces, sí hay una buena aceptación en realidad. Son 2.500 que se han acogido a este beneficio y faltarían cuántas más o menos en acogerse. Bueno, en realidad es un tanto complejo saber la cantidad, ¿no? Porque tenemos una cartera que supera los $500 millones, incluido capital más intereses, de los cuales solamente el capital son 350 millones. Wow, Pero es una cartera es una deuda grande. es bastante grande, pero también tiene sus particularidades porque depende de los exámenes especiales. Por ponerle un ejemplo, tenemos el caso de aquellas personas que se beneficiaron en su momento por becas del CENESID, que Ya. recibieron su beca, pero son ciudadanos extranjeros. Entonces, el problema es que indicaron que tenían una dirección local acá en la ciudad de Quito, pero cuando ya salieron del país, sin devengar la beca, que era el propósito fundamental, no se les ubica, no se les puede ubicar. Entonces también tenemos casos como, por ejemplo, que de esa cartera, que es un monto alto, prácticamente $80 millones están en estado suspenso, porque son empresas poderosas que plantean juicios, se van a acciones de protección, cuestionan en el Tribunal de lo Contencioso. Ujú. Entonces, en esos momentos para nosotros está en estado suspenso. Sin embargo, habrá que esperar que decide la justicia ahí. Bueno, qué complejo y lo que menciona la cartera que tiene vencida, la Contraloría es bastante alta. Eh, la expectativa que tiene después de que se publicó este 9 de febrero en el registro oficial la Ley Orgánica para el Ahorro y Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, es más o menos de cuánto, si es que tienen un estimado. La recuperación, me dice. Ujú. Aspiramos que supere los 4,5 millones, $4,500,000. Y en este año 2024 aspiramos que sea una recaudación superior a los $7 millones. De los 505 millones más o menos. 505 con intereses, pero como le decía, son 350 de capital, pero a su vez de esos 350 solamente 80 millones están en estado suspenso. Algunos también se encuentran, hemos estado impulsando y se encuentran en juicio por insolvencia. Y fruto de la remisión también algunas personas ya se han acercado porque tienen el derecho de desistir de esos Ujú. juicios para poder acogerse al beneficio de remisión de intereses. Sí estamos teniendo esos casos también. Claro, por ejemplo, coactivas que son pequeñas pero que se hicieron grandes debido a los intereses. Este es el momento para acogerse y pagar. Exacto, hay casos puntuales, por ejemplo, de empresas contratistas con el Estado que tienen un capital adeudado de $5 millones por responsabilidades que se identificaron en su momento, pero más el interés sobrepasa los $12 millones. Pero claro, como usted bien dice, ahora es el momento de salir de esa deuda, y también el hecho de que entre la facultad coactiva, entre la potestad que nosotros tenemos, podríamos plantear inclusive con el CERCOP que se le suspenda en el Registro Único de Proveedores para presionar el cobro.
porque lo que sucedía antes es que tenían la obligación y seguían contratando con el Estado, lastimosamente. Bueno, es complejo ese tema de las coactivas, ya vamos a hablar más adelante sobre ello, amigos. Son las 7:26. Dialogamos con Diego Pacheco, director nacional de recaudación y coactivas, sobre este proceso de remisión de intereses dispuesto por la ley y que su plazo fenece el 6 de agosto, por lo que es importante quienes tienen obligaciones retrasadas con Contraloría puedan acogerse a esta modalidad. De lo contrario, pues van a tener nuevamente los intereses que pagar. Ahora, hablando de las coactivas, Diego, ¿cómo ha ido este proceso? eh, Cómo evitar, por ejemplo, a los usuarios que nos escuchan tener una coactiva, o eso es complejo si es que uno es funcionario público y la verdad es que es difícil de no tener coactivas, porque hay ese temor siempre que he escuchado servidores públicos de que, bueno, y la Contraloría me está chequeando. Bueno, fruto de las acciones de control de los exámenes especiales que nosotros realizamos, se determinan responsabilidades de tipo administrativo cuando hay incumplimiento e inobservancia de la ley. Pero cuando de esa inobservancia se genera un pago indebido, un pago fuera del marco legal, se generan glosas u órdenes de reintegro. Entonces, tanto de las responsabilidades administrativas que le comento, surgen las sanciones pecuniarias, que va de 1 a 20 remuneraciones del sector privado y la destitución del servidor. Pero en cambio, la responsabilidad civil significa la devolución de los valores pagados en exceso De o acuerdo. fuera del marco legal. Entonces, obviamente, como servidores públicos y fruto de toda actividad humana, siempre estamos sujetos a errores, ¿no? Porque los errores siempre pueden presentarse. Esos errores que afectan a la institución son las responsabilidades administrativas, pero aquellos errores que ya implican un pago indebido y que adicionalmente inclusive puede generarse e identificarse con dolo o con irregularidades, ya podría enmarcarse dentro de un indicio de responsabilidad penal. Por eso, y es corrupción, ¿no? Exacto. Entonces, claro, o sea, los errores, como le digo, obviamente son humanos. No necesariamente quieren decir que sean actos de corrupción. Así es. Ajá. ¿Qué está haciendo la Contraloría para, bueno, evitar que los servidores públicos, la gente civil que es contratista del Estado y demás, caiga en este tipo de situaciones? ¿Hay capacitaciones? ¿Hay algo que se puede hacer para, bueno, tener un mejor manejo de la cosa pública? Sí, a través de las nuevas disposiciones que el doctor Mauricio Torres, el actual Contralor General del Estado, nos ha dado, es precisamente el impulsar el área de capacitación. Y en efectos, en forma personal, inclusive el señor Contralor dio una capacitación a todos los alcaldes del país, en los gobiernos provinciales, gobiernos municipales. Se está impulsando también que los auditores sean más asesores en lugar de inquisidores. Se está impulsando la auditoría forense, que es algo nuevo que no había antes y que trata básicamente de aplicar la auditoría con métodos científicos para poder identificar de pronto posibles fraudes y que de esta manera nos sirva para poder sustentar los indicios de responsabilidad penal con informes que ya pueden considerarse periciales. Pero se sigue impulsando y se sigue trabajando porque también hay que poner la casa en orden. Claro. Bueno, qué importante, ¿no? Esta frase que usted le cita al Contralor General y donde dice, bueno, el auditor debe ser un asesor y no un inquisidor, porque mucho de esto se ha dado también a la Contraloría, muchas malas prácticas que entiendo se está tratando de limpiar aquello que, bueno, se cobraban en una especie de cuota para decir, bueno, aquí te tengo un informe, tú escoge el favorable o no favorable y dame plata, pero bueno, esas prácticas que lamentablemente han salido a la luz y que esperemos que queden enterradas en el pasado y que no vuelva a suceder, y también con la gente, ¿no? Que tiene sus obligaciones y que pueda ponerse al día, justamente aprovechar Así estos es. procesos como el que está difundiendo actualmente la Contraloría. Así es, sí, precisamente. Dentro del área de coactivas y con la remisión de intereses nos ha servido también para identificar algunas irregularidades que han estado sucediendo en provincias. Por ejemplo, eh, procesos coactivos que no avanzaban porque no se implantaban las medidas cautelares. Cuando uno inicia un proceso coactivo entre las medidas cautelares que puede tomar, está el hecho de disponer la retención de fondos de las cuentas bancarias de las personas que adeudan a la Ujú. institución. Pero esto no se ha estado dando, simplemente emitían el título de crédito, el auto de pago y hasta ahí llegaba. Entonces tiene también mucho que ver con la afectación a la imagen de la Contraloría, porque la gente decía, tranquilo, es la Contraloría, no pasa nada. Esa era parte del pasado, pero ahora en el presente
es totalmente distinto. Ya se está impulsando con mayor fuerza el área de recaudación y coactivas, porque, como yo les digo a veces a los directores provinciales, la gestión de la Contraloría no se limita solamente a los exámenes especiales, a las auditorías, porque está incompleto. Si no logramos la recuperación del recurso público, Claro. de Es nada importante. sirve cumplir con un cronograma. Bueno, importante conocer esto, este proceso también, el que tiene unas expectativas, bueno, no digamos muy altas expectativas, pero unas expectativas importantes respecto a lo que se puede recaudar en cuanto a coactivas que están vencidas y que ahora con este proceso, a propósito de esta ley que se promulgó el 9 de febrero de este año, pues puedan acogerse ya que el plazo fenece este 6 de agosto. Así que digo, quizás una invitación para la gente que nos escucha y que pudiera acogerse para este proceso de remisión. Sí, la indicación y la disposición que el señor Contralor nos ha dado a todos los directores, tanto nacional como provinciales, es que nos pongamos en los zapatos de las personas, de los coactivados, que les apoyemos a salir de este problema, porque en realidad es un inconveniente tener el impedimento de acceder a sus cuentas bancarias. Se plantea la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y la prohibición del ingreso al sector público. Hay muchas personas que se acercan ya a cancelar sus obligaciones y nos dicen, tengo una posibilidad de ingresar a un puesto de trabajo. Entonces, ese tipo de actividad, ese proceso se les está ayudando a agilizar lo más pronto posible. Así es que la invitación es para que se acerquen, que cancelen sus obligaciones. Faltan muy pocos días. A veces las personas dicen, nos falta un mes, no pasa nada, pero en realidad son 20 días laborables más que van a pasar muy, muy pronto. Así es que tanto a personas naturales como personas jurídicas que van a tener la imposibilidad de seguir contratando con el Estado y Ujú. que es una medida que sí se va a tomar, se les pide que se acerquen y que cancelen sus obligaciones. Bueno, ya nos está avisando don Diego Pacheco, director nacional de recaudación y coactivas de la Contraloría General del Estado en este proceso de remisión de intereses que está dispuesto por ley, cuyo plazo vence hasta este 6 de agosto, por lo que es importante quienes tengan obligaciones retrasadas con esa entidad estatal se pueden acoger a esta modalidad. Gracias, Diego, por estar con nosotros, comentarnos sobre este proceso, sobre la labor que está haciendo actualmente la Contraloría, también en temas de capacitación, muy importante aquello. Y quisiera preguntarle algo para finalizar, ¿qué otro aspecto aconsejaría a las personas, tanto civiles como funcionarios públicos, respecto a este tema de coactivas? Bueno, en lo que tiene relación con coactivas, lo que podría aconsejarles es que lo mejor es pagar lo más pronto posible, porque los intereses siguen subiendo en forma paulatina. Como le comentaba, hay casos de personas que deben de un capital de $16,000, pero como han pasado tantos años, suben a $63,000 o más. Impresionante, ¿no? Son los Entonces, intereses. exacto, entonces este proceso ahora les permite agilizar el pago sin la necesidad de contratar un abogado. El trámite no tiene costo alguno, entonces siempre lo más conveniente es pagar a tiempo porque a veces se crean falsas expectativas. Los abogados les dicen, sí, esto se va a solucionar en 4 o 5 años, pero dentro de 4 o 5 años tienen el capital más el interés duplicado. Cuesta el abogado, el capital más los intereses. Así que bueno, Exactamente, así es. importante consejo. Sí, sí, sí. Gracias, gracias a Diego Pacheco, director nacional Muchas de gracias. recaudación de coactivas de la Contraloría. Amigos, vamos a una breve pausa y volvemos con más temas.